Hola queridos oyentes, aquí Teorías FIC pasando a saludarles. Espero se encuentren bien y me sigan apoyando en este pasatiempo que tengo. Antes de empezar con el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse si les gusta mi contenido. Comenten qué tal les ha parecido, me hace feliz recibir su apoyo. Sin nada más que decirles, empecemos con el video. El terreno rocoso y desértico hacían que el lugar se viera abandonado. Bajo el cielo crepuscular rojizo como la sangre. Como si fuese el único en este mundo. Estaba solo. La soledad era su única compañía. El aventurero de Reestice no apartaba su mirada de la tenue luz que emitía la fogata que creó, como si fuese la cosa más interesante en este mundo. Y aunque parecía tranquilo, la apagada expresión en su rostro daba cierta sensación de melancolía. Era solitario. Como si hubiese sido dejado solo en este mundo. Entre más pasaba el tiempo, el sol se ocultaba poco a poco. Y ese tono rojizo crepuscular pasó a negro, sumergiendo todo en una gran oscuridad. Solo la luz de la fogata se había vuelto más intensa, era como un faro para los perdidos en la noche. Pero también, atrayendo a visitantes inesperados. Como haciéndole honor a su nombre, figuras negras aparecieron en las inmediaciones. Eran 2 en total. Acercándose con un lento caminar, uno de ellos desapareciendo entre más cerca se encontraban. Y como una manada de hienas que acosaba a su presa, se acercaban desde todas las direcciones, cortándole cualquier vía de escape. Cualquiera que conociera la existencia de estos individuos, temblaría tan solo al oír su nombre. Era la Escritura Negra, el escuadrón de élite de la teocracia Slain, cuyos miembros eran temidos por sus hazañas y poder único. Cada uno de ellos se diferenciaban entre sí, tanto su apariencia como su propia fuerza era temido por aquellos que llegaron a conocerlos. A prueba de ese poder, esa confianza que le tenían a su propia fuerza. En sus rostros se podía ver la confianza que se esperaría de personas de este calibre. Aunque, en uno de ellos una tensión se cernía, como si estuviera presenciando a una espantosa criatura. Todos ellos, eran como cazadores que darían caza a una bestia peligrosa. Se acercaron lo suficiente. Ese velo de oscuridad poco a poco iba revelando sus apariencias. Deteniéndose a cierta distancia, la suficiente como para que la luz de la fogata mostrara sus apariencias. Cada uno de ellos mirando con mucha atención al solitario individuo en la fogata. Lo observaban con una atención inquietante, no perdían de vista hasta el mínimo movimiento que hiciera. Nadie dijo nada, ni siquiera el propio aventurero de Reestice. Que como si no se hubiese percatado de la presencia de los individuos que ahora lo acosaban. Seguía observando la fogata, como si fuese la cosa más interesante del mundo. O quizá, era su manera para decirle a este grupo indirectamente que no significaban nada, y que simplemente no valían su atención. ¿Acaso está ignorándonos a propósito? No voltee a vernos ni por casualidad. ¿Es este aquel monstruo? Creí que sería más impresionante en persona. Me esperé algo muy distinto para este momento. ¿Acaso nos está despreciando deliberadamente? Sinceramente, esto me está empezando a molestar. Aquellas palabras fueron dichas por un hombre de baja estatura y cabello castaño. En su cabeza portando un sombrero de copa en miniatura que se inclinaba hacia un lado dándole una apariencia infantil. Cuya vestimenta en tonalidades verdosas era la típica de un mosquetero. Portando en su cintura 2 espadas de estoque con un patrón en espiral. Era alguien por debajo del capitán de la Escritura Negra. El segundo asiento, reconocido con el apodo de Turbulencia del Tiempo. Y como haciendo alusión a ese nombre, la capa que portaba tenía patrones de reloj en toda su extensión. Quizás solo finge, y en realidad está planeando su siguiente movimiento. No debemos bajar la guardia. Aquellas palabras sensatas fueron dichas por un hechicero de negra vestimenta. En cuya mano portaba un báculo de madera marchita, y orbes flotantes en su espalda que lo seguían a todas partes. Era el tercer asiento. Un nigromante de magia arcana de muy alto nivel. ¡Qué extraño!
No siento ningún aura maligna proviniendo de él. Es más, percibo un aura sagrada protegiéndolo. Esto es demasiado extraño. Los demonios no deberían tener protección de este tipo ya que es su mayor debilidad. Esto fue dicho por una chica de rubio cabello, vistiendo un atuendo de clérigo, resaltándose en ella un accesorio para la cabeza que tenía alas de ángel. Era el cuarto asiento de la escritura negra, canto divino. Supongo que este es el enemigo más extraño al que nos hemos enfrentado hasta el momento. Quizá tenga algún ítem que le permita hacer eso. Aquella deducción fue dicha por un hombre de agraciada apariencia y vestimenta roja y negra. No se le podía ver ningún arma visible, pero los múltiples anillos en cada uno de sus dedos se hacían resaltar. Era el quinto asiento, conocido como ejército de un solo hombre. ¿A qué esperamos? También me molesta que esté ignorándonos. ¿Por qué darle tiempo, y no solo iniciar con el ataque? Aquellas palabras inquietas fueron dichas por un hombre de cabello rubio, ojos afilados como el de un depredador, que sostenía en su mano un arma similar a una espada, cuya longitud era la misma a la altura que tendría alguien de talla normal. Era el sexto asiento, cuya armadura completa era ostentosa haciéndolo lucir como un poderoso guerrero. No te apresures. El capitán es el de las órdenes. Debe haber una razón para la que no haya actuado hasta este momento. Confía en su juicio. Aquellas palabras tranquilas fueron dichas por un hombre de contextura robusta. No poseía armas. En cambio, un escudo de torre sostenía en su brazo izquierdo. Era grande, capaz de cubrirlo por completo. Y en su brazo derecho un escudo lleno de púas que lastimarían al contacto. Era el octavo asiento, aquel cuya defensa se decía era impenetrable. Sea lo que sea. Yo solo espero que no termine como la última vez. No hace mucho que me revivieron, y morir no es algo que me dé mucha ilusión volver a experimentar. Aquellas palabras esperanzadas fueron dichas por un hombre de negro cabello, cuya parte de su cara estaba tatuada con un símbolo extraño, sosteniendo una cadena que se enrollaba en su antebrazo siendo esta su arma principal. Era el noveno asiento de la escritura negra, cadena divina. Hablas de aquella vez. Esa criatura sí había sido un gran reto. No me había sentido tan emocionado en mucho tiempo. Espero que de igual manera este monstruo pueda darme una buena pelea. Aquellas palabras dichas con un tono de arrogancia, salieron de la boca de un hombre de gran musculatura de casi 2 metros de alto. Su apariencia era la de un salvaje bárbaro, portando un hacha demasiado grande para que alguien común siquiera pudiera sostenerla. Como si estuviera hecha para que lo portara un gigante. Era el 10º asiento de la escritura negra, el cual reclinaba sobre su hombro aquella gigantesca arma luciendo muy imponente. Podrían parar de mencionar ese asunto a cada momento. No tengo muy buenos recuerdos de esa noche. Sin importar que, acabemos con esto lo antes posible. Aquellas palabras un poco inquietas, los dijo una chica vestida de maga, cuya ropa desaliñada daba a entender que era descuidada, como si no le importara en lo más mínimo su apariencia. Siendo característica en ella, una esfera que emitía y brillaba con un tenue poder mágico, sobre la que estaba sentada y flotaba. Era el 11º asiento de la escritura negra, conocida con el sobrenombre de magia infinita. La tensión solo había crecido con el pasar del tiempo. Ninguno hacía ningún movimiento, solo se limitaban a observar, esperaban las órdenes de su líder, quien, hasta este momento, no apartaba su atención de aquel aventurero. Parecía una estatua. No había hecho el más mínimo movimiento desde que se habían detenido. No sabía por qué hasta este momento no actuaba. El capitán de la escritura negra sentía dudas. No creyó sentir tanta incertidumbre, y no tener confianza en su victoria. Quizás se había vuelto más receptivo a la amenaza que el aventurero podía representar al ser el único que había pasado tiempo con él. Desde que perdió contra esa vampiresa no había sido el mismo. Ahora ya no subestimaría a nadie, sobre todo a este sujeto. Desde su posición, era como estar observando una gigantesca montaña, un pináculo imbatible, era la sensación que tenía. Había catalogado su nivel de fuerza a la altura de su carta del triunfo, a quien no había podido derrotar ni por casualidad.
Ninguno de los aquí presentes. Pero solo en combates individuales, como les iría trabajando juntos. Tan solo esperaba que lo de esa trágica noche no se volviera a repetir. En esta ocasión, portaba en su mano una lanza de apariencia humilde, vistiendo su armadura completa, incluyendo un casco que cubría su rostro y haría difícil ver su identidad. Él normalmente no cubriría su cara, pero lo había decidido así, porque no quería que su enemigo supiera quién era. Tenía una extraña sensación de vergüenza que lo obligó a esto. Casi como si estuviera cometiendo traición. Pero lo justificó con que solo era protección extra contra cualquier ataque a su cabeza. Muchos pensamientos pasaban por su cabeza. Muchos de ellos prediciendo un trágico final. No sabía cómo se desarrollarían las cosas de ahora en adelante, pero no podía permitirse más fracasos, y tener confianza en el plan que había ideado. Aunque, había un asunto distinto que le molestaba, y era un hecho muy crucial para la victoria de esta operación. Tratándose de su carta del triunfo, muerte segura. Ella, el activo más poderoso en su escuadrón, no participaría en la captura. Había dejado bien claro a todos ellos su postura ante esta misión. Diciendo autoritariamente que solo intervendrá si era para matarlo, y que si ellos eran la renombrada Escritura Negra, no habría problema encargándose de un asunto como este. Habían sido duras sus palabras. Por obvias razones ninguno se había negado, aunque él fue insistente. Hasta el punto de querer obligarla. Pero no era tan idiota como para provocarla, por lo que aceptó a regañadientes. Y su enojo contra ella solo había crecido. En este momento, se sentía tenso. Las imágenes de aquella noche, aquel encuentro que tuvieron contra esa vampiresa, pasaba por su mente una y otra vez. Lo consideró una señal de mal augurio, y por eso quería que ella se uniera a la batalla desde un principio. Sin embargo, él no podía retractarle nada. Y sus líderes tampoco habían insistido, aceptando todos sus caprichos. No era más que una niña mimada a la que se le había consentido todo. Muy diferente con él, cuyo trato había sido duro y estricto hasta ahora. Y ella, probablemente estaría en algún lugar presenciando todo este acontecimiento con aquella expresión burlona y sádica que tanto le desagradaba. Pero quitó aquella incomodidad creciente, y se enfocó. Él era el capitán de esta fuerza de élite, en cuyas venas corría la sangre de aquellos personajes de leyenda. Él no avergonzaría a sus antepasados con una vista lamentable, se dijo a sí mismo para darse valor. No se podía permitir más fracasos. Miró su mano temblorosa que se había calmado. Aunque había podido calmar sus emociones, en él permanecía el shock que le causó la visión de aquel recuerdo que vio. Al parecer fue a quien más le había afectado, ya que el resto de sus compañeros parecían estar normal. Aunque podía entenderlo de parte de Canto Divino y la anciana que ahora lo acompañaba, ya que ellas no estuvieron presentes en ese momento. Pero el resto, no parecía tomárselo en serio. Esperaba que solo fuera un acto, y que en realidad estuvieran en alerta contra este enemigo, y se hayan tomado en serio sus advertencias. Pero ya no podía extender más tiempo esto. No entendía por qué el aventurero hasta este momento no les prestaba atención, pero él no se quejaría. Así que enfocó toda su concentración en la próxima batalla que se iba a desarrollar. El resto de la Escritura Negra solo estaba esperando su próxima orden. Ya mentalizado, se dispuso a ser el quien iniciaría con el ataque. Probablemente habrían mejores planes en comparación con el plan que había ideado, sin embargo, este era el único que se le había ocurrido. Así que preparado, mentalizado en obtener la victoria, empezó a levantar su mano para ejecutar su orden. Pero se detuvo a medio camino. Una voz se oyó rompiendo aquella tensión formada. Creí que eran simples viajeros. Pensé que en algún momento se acercarían para pedir permiso de acercarse para compartir el calor de la hoguera. Pero veo que no es así. Esto fue dicho por aquel aventurero de Reestice, quien apartó su atención del fuego que observaba con tanta atención, para mirar a cada uno de ellos con expresión analítica. En el proceso, deteniéndose en alguien, a quien le dijo con un tono de cierta curiosidad: «Te conozco. Me eres bastante familiar».
El preguntado no fue otro que el quinto asiento, quien se vio sorprendido por aquella pregunta, pero que no respondió y se mantuvo en silencio. Por aquella falta de respuesta, el aventurero perdió el interés y continuó mirando al resto, añadiendo cuando finalizó: ¿qué quieren? Si lo que buscan son problemas, les advierto que no es buen momento para molestarme. Cambiando a una expresión molesta cuando dijo esto último, procediendo a sacar una bolsa de debajo de su atuendo, dentro del cual resonaban sonidos metálicos. Añadiendo a continuación: ladrones, mercenarios. Bueno, no me interesa. Lo pondré fácil para ustedes. Este es todo el dinero que tengo conmigo, tómenlo y váyanse si es que no quieren morir. No tendré piedad con quienes se pongan en mi camino. Su expresión era sombría y dura, como la de alguien cuyo odio apenas si podía ser retenido. La bolsa de monedas cayó frente a alguien. Coincidentemente frente al segundo asiento de la escritura negra, quien no tomó para bien el gesto y esas palabras. Su expresión denotaba cierta irritación. Tal vez, el hecho de ser comparado con un mero bandido de carretera fue un duro golpe, él, quien era un reconocido y temido guerrero. Su orgullo había sido lastimado, aunque no fue el único. Sin embargo, él era de una personalidad orgullosa y cruel, muchos otros, por menos que esto habían sufrido en sus manos. Así que conteniéndose por el momento, dijo como advertencia: no es bueno subestimar a los desconocidos. Pero, puedo perdonar tu ignorancia, ya que no sabes a quiénes tienes frente a ti. Y casi al instante, el aventurero agregó de forma hostil: ¿acaso son ustedes de los que se me advirtió? No parecen ser no muertos. En cambio, ante mis ojos no son más que un montón de don nadies. Insectos que se paran ante mí creyendo que son suficientes siquiera para intimidarme. Son ustedes los que no saben a quién tienen presente. Así que solo lo repetiré una vez más. No se metan en mi camino, o morirán. No mostraré piedad con los sirvientes del mal. Aunque esta última declaración confundió a algunos, no indagaron en ello. Pero sí se oyeron algunas risas de parte de algunos miembros. Estaban confiados por su superioridad numérica. De todos ellos, el único que tomó su advertencia en serio fue el capitán, quien dudó por un momento. Por su mente pasaban muchas cosas, preguntándose si su próxima táctica sería la correcta, o si es que habría alguna estrategia mejor. Sin embargo, ya no había tiempo para eso. Extenderlo podía darle algún tipo de ventaja a su oponente. Eso no era lo recomendable. Solo tenía que confiar en su plan y echar todo a la suerte. Así que levantó su mano. Al mismo tiempo, su oponente se ponía de pie, apagándose la fogata en consecuencia. Ahora, todo el lugar era alumbrado por la luna llena, y las brillantes estrellas que adornaban el cielo. La tensión hizo que el momento se sintiera como una eternidad. Hasta que la mano del capitán de la escritura negra fue levantada completamente. Esa era su señal. Justo en ese preciso momento, todo se detuvo, y el mundo se volvió gris. En este mundo congelado en el tiempo, una persona caminaba mientras en su rostro se había formado una expresión sádica que ya revelaba sus oscuras intenciones. Este no era otro que el segundo asiento de la escritura negra, quien sin preocupaciones y de manera confiada se dirigía hacia su oponente, en el proceso desenfundando sus espadas dobles de estoque. Como se había detallado en el plan, él se encargaría de causarle el mayor daño posible antes de que siquiera su oponente pudiera reaccionar. Su sonrisa sádica crecía a cada momento que se acercaba. A muchos había derrotado de esta manera, normalmente era conocido por su capacidad de acabar con una batalla apenas empezarla. Y en esta ocasión no sería diferente, creía con una confianza absoluta en su victoria. Se detuvo frente a su próxima víctima, a quien le dijo mientras se le formaba una expresión tétrica en su rostro: veamos si después de esto sigues siendo tan arrogante. Pisotearte en el suelo será lo mínimo que sufrirás. Cómo disfrutaré verte arrastrándote por el piso, riendo un poco por aquella visión que se repetía una y otra vez en su mente. Era maravillosa la satisfacción que tenía al ver la desesperación en sus víctimas.
Con eso en mente, procedió a usar sus armas. Aquellas espadas gemelas, cuyo patrón en espiral comenzó a girar, señal de que liberaría su próximo ataque. Y sin duda, sin piedad contra su oponente. Balanceó su arma apuntándolo a los pies del aventurero, mientras se generaba una onda turbulenta capaz de desgarrar el manto de la realidad. Pero, a pocos milímetros. Justo antes de que incluso tocaran su piel, ambas espadas fueron detenidas en seco, mientras un sonido chirriante resonaba con intensidad. Era como el de un motor atascado. Aturdido, no creyendo lo que veía ante sus ojos. El segundo asiento exclamó nerviosamente mientras sus ojos se abrían como platos. Imposible. Debido a su baja estatura, levantó la mirada lentamente. Era como un niño que iba a recibir una reprimenda. Temeroso, observó un rostro que no expresaba emoción alguna. Pero este no lo miraba, continuaba observando en la misma dirección que en un principio, como diciéndole que no valía su atención. Pero, como prestando atención a sus palabras anteriores. Dirigió su atención hacia él, observándolo con una expresión fría como el hielo. Sintió su sangre helarse al sentir su mirada. Porque al contacto, vio su propia muerte pasar frente a sus ojos, sumergiéndolo en una agonía abrumadora que lo hizo quedarse inmóvil como una estatua, mientras su cara palidecía por esa sensación desesperanzadora al estar frente a un inevitable final. Todo esto, mientras era observado como a un ser insignificante. Un insecto. Oyendo palabras que fueron dichas con poco interés. Eres una basura. Y tras esas palabras, solo hubo la nada absoluta. Algo cayó al suelo rodando por el piso mientras un sonido líquido desparramándose se oía de fondo. La expresión de los presentes cambió a una de sorpresa en un instante. Y ese objeto que rodaba, se detuvo frente al capitán de la escritura negra. Él apenas había reaccionado. Si su rostro fuera visible, se hubiera podido ver la expresión sorprendida y temerosa en su cara. Todo sucedió en un momento. No podía apartar su vista de eso en el suelo, al cual solo podía observar lamentándose. A sus pies estaba la cabeza arrancada del segundo asiento, en cuya expresión se podía ver reflejada desconcierto. Lo último que sintió antes de su muerte. Casi como si no supiera que había muerto. Levantó su mirada para ver a aquel aventurero, el cual tenía una pierna estirada hacia su dirección, y frente a él un cuerpo decapitado que desprendía sangre a chorros, desplomándose sobre el suelo haciendo aún más grande el charco de sangre. Esto le indicó que solo le había bastado un golpe para derrotarlo. Oyéndolo comentar poco después. Este tipo es peligroso. O al menos, lo era. Todos estaban atónitos, y por eso no habían reaccionado. En ese momento, oyéndose la voz del aventurero que dijo en voz alta para todos ellos de manera fría. Así que esta es su respuesta. No mostraré piedad con ninguno de ustedes. Reaccionando ante el suceso, el capitán terminó de dar la señal para iniciar con el ataque. Y casi al mismo tiempo, el aventurero tomó sus armas, girándose en un rápido movimiento para apuñalar al aire, oyéndose el corte que haría la carne al ser atravesada. Siendo acompañada de una tos constante. Pudiéndose notar cómo su arma había sido bañada con un líquido carmesí. Poco a poco, en esa posición, se hizo visible un hombre de traje rojizo cuyos sonidos de dolor se hizo audible para todos ellos. No se trataba de otro que el 12º asiento, quien se había mantenido oculto todo este tiempo, e intentó realizar un ataque sorpresa. Pero esto solo lo había conducido a su trágico final, siendo rápidamente rematado por otra arma que atravesó su cabeza en un golpe seco. Los otros no se quedaron solo observando. Mientras esto ocurría, el aventurero fue envuelto por cadenas que salieron del piso tomándolo por sorpresa. Que como una serpiente, se envolvieron por todo su cuerpo mientras brillaban con un tono amarillo. Al mismo tiempo, varias esferas flotantes volaron alrededor desplegando una potente carga eléctrica. Y en conjunto, hicieron que el aventurero cayera de rodillas, viéndose claramente un gesto de dolor en su rostro. Los responsables de este hecho fueron el 3er y 9º asiento.
Este último, similar a un cazador que había apresado a una salvaje bestia, dijo mientras sostenía las cadenas con gran fuerza. ¡Qué extraño! No debería ser capaz de moverse. Es similar que con ese monstruo. Dijo esto mientras sentía la presión que se ejercía en su cadena. Observando al tipo resistiendo aquellas técnicas inmovilizadoras, y que parecía, no lo iban a retener mucho tiempo. El capitán, junto al octavo asiento conocido como Cedran. Se colocaron a cada lado de la anciana llamada Kaire a modo de defensa ante cualquier evento inesperado. Mientras ésta se preparaba para usar el ítem legendario. Hizo una pose extraña. Deslizando lentamente su palma sobre el patrón de dragón en el vestido, el cual se iluminaba por donde había pasado su tacto. Mientras se preparaban para culminar la misión. El noveno asiento, no pudiendo resistir la tensión ejercida en su cadena, empezó a quejarse y ser jalado en dirección opuesta, gritando nervioso poco después. Apresúrense, ya no creo poder resistir más tiempo. Y en ese instante, el onceavo asiento, magia infinita, flotando sobre su esfera de cristal, chocó sus palmas, que al abrirse mostraron un círculo mágico, con el cual apuntaba directamente hacia el aventurero. Procediendo a lanzar su próximo ataque. Mente errante. Dijo al lanzar su magia de quinto nivel, el cual haría que por un momento la mente de su oponente divagara y dejara de luchar. Pero tan solo activarla, este se deshizo, su magia había sido rechazada. Como si tuviera contramedidas o simplemente el ataque de control mental no tuviera efecto en él, por lo que su rostro pasó a una mueca de confusión. Ya que sus técnicas hasta ahora no había persona en la que no funcionara. Recordando a esos dos monstruos en los que no había funcionado. La magia del ítem sagrado estaba casi lista. Solo era cuestión de tiempo, una figura etérea de dragón ya empezaba a formarse en la espalda de la anciana conocida como Kaire. Era solo cuestión de segundos. Pero, antes de que aquel ataque fuera ejecutado, una sensación agobiante invadió la zona aturdiendo a todos. Ninguno escapó al intento asesino que congeló a todos como una fuerte ventisca. Oyéndose un grito de furia total que resonó con intensidad. Y similar a una explosión. Una onda de choque se liberó teniendo al aventurero como centro, arrasando con todo a su paso levantando una gran nube de polvo. Fueron golpeados. Salieron volando de aquel lugar, y por ello, el ataque del ítem legendario no fue ejecutado. Ahora, el polvo cubrió gran parte del terreno, haciendo difícil ver lo que ocurría. Pero en el interior, corrían los últimos minutos de la próxima víctima. Era arrastrado rápidamente por su propia cadena, tan fuerte, que parecía su brazo pudiera ser arrancado en cualquier momento. Y aunque intentara poner resistencia, era inútil cualquiera de sus intentos. Hasta que llegó con quien jalaba la cadena. Que no le dio ningún respiro, y lo ahorcó con su propia cadena, mientras hacía presión a cada momento cortándole el aire. El intentó liberarse, pero el intento era inútil, a cada momento su rostro asumía un color púrpura por la falta de aire. Sin embargo, la cadena estaba bajo su control, así que manipulándola, evitó que se siguiera enrollando. Pero esto hizo que su enemigo se enojara. Y como si se tratara de un objeto que no poseía peso en lo absoluto, fue lanzado hacia el aire con una fuerza sobrehumana. El capitán, no muy lejos del lugar, se recomponía mientras en sus brazos tenía a aquella anciana conocida como Kaire. Se había preocupado por el bienestar de la mujer, ya que era una pieza importante en esta operación, y si moría, no estaba seguro de si podría resistir una resurrección. Fue el único de todos que no fue golpeado y se apartó a tiempo con un rápido movimiento. Había resistido el instinto asesino y se alejó del lugar de impacto con la anciana en brazos. Pero al mirar hacia ese lugar, donde hasta hace un momento todos habían estado reunidos, solo vio una gran nube de polvo. Y coincidentemente, en ese momento, vio como algo salió disparado de ese sitio que se elevó varios metros en el aire. Era el noveno asiento. Quien fue interceptado en el aire por alguien que con pura habilidad física había alcanzado esas alturas, tomando al pobre desgraciado de la cabeza para luego precipitarse en caída libre, impactando con mucha potencia el suelo. Era casi como si un meteorito hubiera caído sobre la Tierra.
El reciente estruendo hizo que el capitán soltara un sonido de molestia. Otro de sus compañeros había caído. Él sabía que no iba a ser tan fácil, pero no creyó que su estrategia iba a ser superada de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? No podía pensar en una manera de solucionar esta situación. Colocó a la anciana en sus brazos al suelo. Pero como contramedida, lo primero era evitar que algo le sucediera, y lo otro, era reunir al resto de sus compañeros y planear otra estrategia. El aventurero salió del cráter que había creado. Su mano estaba cubierta por una masa espesa rosada con tonos rojizos, la cual con un ligero movimiento sacudió para quitársela, mientras decía con una expresión fría en su rostro: decepcionante. Otra basura más. Pero en ese mismo instante, dio un gran salto, y en el lugar en el que estaba, impactó una bola de fuego que explotó, esparciendo sus llamas en un pequeño radio. El causante de tal ataque fue el tercer asiento de la escritura negra. Aquel hechicero de oscura vestimenta. Era el más cercano a la zona de impacto. Como tercero en la escala de poder dentro de la escritura negra. Su orgullo era alto al punto de creer tener el poder suficiente para derrotarlo solo. Hace un momento no había mostrado todas sus habilidades. Como nigromante, procedió a hacer uso de esas artes oscuras. Así que haciendo uso de sus habilidades, levantó su báculo, el cual emitió un aura púrpura, procediendo a lanzar su siguiente hechizo. Avalancha de cadáveres, dijo mientras era rodeado por un círculo mágico. Y frente a él, abriéndose paso desde el subsuelo, empezaron a salir zombies y esqueletos en una secuencia interminable. No paraban de salir, y como si estuvieran poseídos por una rabia incontrolable, se abalanzaron sobre aquel aventurero para despedazarlo en un ataque violento. El aventurero veía aquella cantidad de no muertos con una fría expresión. No se le veía preocupado en lo más mínimo, procediendo a levantar su mano hacia esa dirección diciendo lo siguiente: purificación. Y con aquellas palabras, su mano emitió un brillo resplandeciente, que causó que toda esa cantidad de no muertos se dispersara en polvo antes de que siquiera pudieran tocarlo. Esto sorprendió un poco al nigromante, quien no dejó que esto disminuyera su confianza, procediendo a lanzar su siguiente ataque. Lluvia ígnea, dijo mientras apuntaba sus manos al cielo. Y en consecuencia, las esferas que flotaban en su espalda volaron hacia el cielo, empezando a girar soltando bombardeos continuos sobre aquel aventurero, que explotaban dispersando llamaradas que afectarían en toda el área. Pero ninguno de esos ataques impactó contra el aventurero, quien se movía a una alta velocidad. Era difícil captar a simple vista sus movimientos. Su velocidad era demasiado alta. Parecía casi como si se estuviese teletransportando. Sin embargo, ese no era el caso, se podía ver la tierra levantarse en cada movimiento que hacía. Y a cada momento, se iba acercando poco a poco, dirigiéndose hacia él en un patrón zigzag. Intentó frenarlo con continuos bombardeos. El lugar ahora era un mar de fuego. Pero ese intento fue inútil. Seguía acercándose. Ante sus ojos, en combinación con esas llamaradas que ardían intensamente. Era como ver a un demonio que había escapado del infierno. Hasta que ya no lo vio más. Y en tan solo un parpadeo, apareció frente a él en un borrón de velocidad. Por la sorpresa, retrocedió un poco, pero al instante fue sujetado del cuello y levantado con una simple mano, como si no poseyera peso en absoluto. Intentó soltarse, pero su intento era inútil bajo esta presión que se intensificaba poco a poco, oyendo de parte de su agresor las siguientes palabras de desprecio. Débil. No eres más que otra basura. Los sirvientes del mal jamás podrán vencer a quien traerá la paz y justicia. Tú, que haces uso de la magia prohibida. El agarre en su cuello empezó a hacerse más fuerte. Esto hizo que se desesperara, e intentara liberarse mediante continuos forcejeos y patadas contra su oponente, pero todo ataque era inútil contra él, era como una maciza estructura metálica impenetrable. Pero, cuando creyó que su fin estaba cerca, fue apartado del lugar con una fuerte patada en el estómago que lo hizo escupir un chorro de sangre, siendo arrojado lejos del lugar a varios metros. Era intocable.
A pesar de lo rápido y precisos que eran sus movimientos, no podía tocarlo. El sexto asiento de la escritura negra, considerado el mejor espadachín, un genio de su época, cuyas habilidades eran elogiadas por aquellos que llegaron a conocerlo, no lo estaba pasando bien. Su frustración crecía entre más pasaba el tiempo. Porque, en este momento estaba siendo tratado como un principiante, un niño que solo agitaba un palo. Su oponente, no importaba cuánto balanceara su arma, o lo preciso de sus movimientos. No podía tocarlo. Era casi como si estuviera luchando con una ilusión. Sin embargo, él sabía que ese no era el caso, era muy rápido. El borrón de velocidad con cada movimiento de esquive, le daban a entender que se trataba de pura habilidad física, pensó que tal vez estaba potenciado con algún arte marcial. Continuó presionando, y a pesar de que su oponente estaba desarmado, en su rostro no se podía ver preocupación alguna. Esto lo irritó de sobremanera. Sin embargo, su confianza en obtener la victoria no desapareció. Su arma poseía una habilidad que le podría dar la victoria. Era un ataque devastador que hasta la misma carta de triunfo de la teocracia temía. Aunque solo podía hacer uso de ella una vez por día, era su ataque final. Así que se concentró. No continuó atacando, en cambio barrió el piso en un giro de 180 grados con la punta de su arma. Activó sus mejoras, su percepción mejorada para prevenir cualquier intento de evasión, e incremento en su velocidad para potenciarse, mientras hacía una postura de ataque en esa nube de polvo. Su arma empezó a iluminarse con un brillo amarillo. La hoja parecía más grande que antes. De este ataque, no importaba si evadías, era inútil, esto arrasaría con todo a su paso. Y cuando alcanzó su punto más luminoso, el sexto asiento se acercó con un rápido movimiento incrementado por sus artes marciales, acercándose lo suficiente. Estaba a casi solo centímetros. Liberando en ese momento su ataque a quemarropa mientras gritaba con furia. Corte que dividirá al mundo. Se oyó un atronador estruendo demasiado potente. Era el sonido que ocasionarían dos fuerzas imparables chocando entre sí. El suelo se agrietó, mucho polvo era desprendido desde el lugar de impacto. Y en el lugar de impacto, entre aquellas personas que se miraban cara a cara, cierto desconcierto se había formado. Una gran sorpresa era reflejada en el rostro del sexto asiento. Estaba incrédulo, no creía lo que veía frente a sus ojos. Su ataque, el que creía imparable, había sido detenido con una simple mano. Y no es que hubiese sido anulada. La tierra arrasada detrás del aventurero eran prueba de que su ataque sí había tenido efecto. Era solo que su oponente había resistido el ataque, era como una fuerza inamovible que nada en este mundo podría mover. Y por eso, un miedo se había impregnado profundamente en él, no pudiendo evitar decir desconcertado: imposible. Oyendo en ese mismo instante de su oponente decir con curiosidad: tengo entumecida la mano. En verdad, tienes un arma interesante. Pero es una lástima que no tengas el nivel suficiente para sacar todo su potencial, y en un rápido movimiento arrebató el arma que sostenía el sexto asiento para usarla en su contra, atravesándolo en su pecho con una facilidad que era ridícula a pesar de todas sus defensas. Los miembros restantes de la escritura negra se habían reunido nuevamente. Con su líder al frente, se pararon seriamente para hacer frente a su oponente. La nube de polvo se empezó a acentuar, mostrando a ese enemigo que tenían que derrotar. Y en aquel lugar lo vieron. Portaba una gran espada que levantaba orgulloso, en donde tenía atravesado a un hombre como si fuese una clase de premio. Descubrieron de inmediato de quién se trataba. La sangre se filtraba de aquella persona asesinada, y como una ducha, cubría de aquel rojo carmesí el cuerpo de su oponente. Una respiración agitada se hizo muy audible, con un chirrido de dientes acompañándolo. Y en su rostro, una expresión aturdida era visible. Parecía cansado, fue lo que pensó la mayoría, desconociendo lo que en realidad significaba. Y con un ligero movimiento, el cuerpo que empalaba fue arrojado hacia un lado, cayendo el aventurero de rodillas poco después sujetándose su rostro, oyéndose pequeños quejidos que parecían de dolor. Era un comportamiento extraño.
El capitán que veía esto pensó que tal vez el ataque del sexto asiento le había causado algún tipo de daño, y tal vez debían aprovechar esta oportunidad y usar el ítem legendario. Mientras pensaba, con un grito salvaje, un hombre de gran musculatura se acercó balanceando su gran arma, mientras decía con gran emoción: «Demonio, pelea conmigo. Enfréntate al hombre más fuerte del mundo. Hazme sentir vivo». Al notar esto, el capitán dijo molesto mientras su compañero hacía esto: «Espera. No seas imprudente», pero esas palabras cayeron en oídos sordos. Y en el proceso, mientras este gigantesco y musculoso hombre corría con una emoción casi enfermiza, su cuerpo brilló en distintas gamas de colores, indicando el uso de sus distintas artes marciales. Y en el momento justo, dio un gran salto balanceando su gigantesca hacha hacia su oponente, mientras ésta se encendía con un resplandor blanquecino. Un estruendoso sonido se oyó. La tierra tembló en consecuencia, agrietándose y expulsando rocas a todos lados. Mucho polvo se había levantado. Pero para sorpresa de todos, y el mismo bárbaro causante de aquel ataque demoledor, no ocurrió lo que muchos pensarían. En una rodilla, sujetando la gran hacha con ambas manos, el ataque fue detenido. Y por eso, el gigantesco hombre musculoso dijo con una gran sonrisa: «Sorprendente. Eres fuerte. Pero no más que yo. Gran fortaleza», y con esas palabras su cuerpo fue cubierto por un aura naranja, haciendo más presión contra su enemigo. El suelo bajo sus pies agrietándose aún más. Poco a poco los pies del aventurero eran sumergidos en la tierra por la alta presión. Hasta que, un sonido de enojo salió de la boca del aventurero, que procedió a darle una mirada molesta al musculoso hombre. Y sorprendiéndolo, su hacha empezó a retroceder. Poco a poco, su enemigo empezaba a ponerse de pie. Intentaba hacer más presión, pero no podía detenerlo. En cambio, sus brazos se entumecían por una presión aplastante, hasta que su enemigo se puso de pie encarándolo. Sumergido en este forcejeo, el aventurero rápidamente apartó su atención, así como una de sus manos, deteniendo en seco su ataque entrante. Fue una embestida causada por un escudo lleno de pumas. Fue el octavo asiento de la escritura negra, Cedran, el de la defensa impenetrable. Y en conjunto, aquellos dos miembros de la escritura negra empezaron a someter a su oponente. Su intención era clara. No muy lejos del lugar, el 11º asiento, Magia Infinita, aquella chica de ropa desaliñada apuntó su mano hacia el aventurero, procediendo a lanzar su próximo hechizo. «Prisión de alto voltaje», dijo al lanzar su magia. Y con esto, aparecieron un par de círculos mágicos, bajo los pies y sobre la cabeza de su enemigo, desplegando una potente carga que lo hizo caer en una rodilla. Al observar esto, el capitán no creyó que sería suficiente. Esta vez no correría riesgos. Se haría cargo él mismo, lo empalaría y retendría contra el suelo causándole el mayor daño posible. Ahora que estaba vulnerable sería un ataque limpio y preciso. Por lo que se preparó asumiendo una postura de ataque. Cerró sus ojos como en una meditación. Agudizó sus sentidos permitiéndole oír y sentir hasta el mínimo movimiento. Intensificó el agarre en su arma, cuya punta empezó a iluminarse con un tono carmesí. Mentalizado en todo el proceso, abrió sus ojos, y en ese instante, desapareció en un borrón de velocidad, dejando estelas de aire arremolinado a su paso. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas. Mientras eso ocurría, como una fuerza creciente ocasionado por la ira, el aventurero dijo con un tono que sonó como un susurro gutural: «Déjenme paz». Y a la par de esas palabras, ambos hombres que lo retenían fueron apartados por una fuerza descomunal que los arrojó a la distancia. En el proceso, la magia que lo retenía se deshizo por su gran resistencia. Y antes de que el ataque entrante pudiera tocarlo, fue interceptado, patinando por el suelo debido a su gran potencia. El capitán estaba sorprendido por tal hazaña que creyó imposible. Pero antes de que pudiera reaccionar, fue levantado mientras aún sujetaba su lanza e impactado con fuerza contra el suelo que se agrietó por el brutal contacto. El shock hizo que soltara su lanza, el cual su oponente ahora tenía en posesión.
Un pie en su pecho lo retuvo impidiéndole moverse, pero cuando creyó que su arma sería usada contra él, una bola de fuego impactó contra el aventurero, que fueron seguidos por rayos, cortes de aire, y cualquier otro tipo de magia ofensiva que golpearon su cuerpo a quemarropa. Los ataques eran continuos e interminables. La causante no era otra que Onceavo Asiento, quien no paraba de arrojar estos ataques en una secuencia continua. Y aunque muchos se quedarían sin mana para este momento, el ítem sobre el cual flotaba le brindaba una continua reserva de mana que era inagotable. Podía lanzar hechizos infinitamente si así lo quería. Pero eso no significaba que eso sería suficiente para derrotar a alguien por encima de ella. Imperturbable, con una fría expresión en su rostro, era observada por su oponente, quien le dijo con desprecio: «Muere, basura». Y al finalizar de esas palabras, el aventurero arrojó la lanza en sus manos, que similar a un cohete propulsado, salió a una alta velocidad hacia aquella chica, que no pudo reaccionar a tiempo, siendo atravesada por esa lanza que destrozó su pecho en tan solo un segundo. Y ella ni siquiera supo que había sido asesinada, hasta que la inconsciencia la invadió. La batalla parecía perdida. Posicionándose como el vencedor, el aventurero no apartaba su pie del pecho del capitán de la escritura negra. Y de manera amenazante, la hoja de una gran arma era apuntada a su cuello. Esta no era otra que el arma perteneciente al Sexto Asiento. El capitán ni siquiera sabía cómo la había recuperado, lo único que sabía era que probablemente sería asesinado por ella. Y durante este momento tenso, lo oyó decir con un tono provocador: «Tú debes ser el líder, ¿verdad? Puedo saberlo. A diferencia de los otros, puedo sentir que eres diferente. Más fuerte. Pero, tu estúpida decisión de enfrentarme ha hecho que algunos de ellos mueran. ¿Sientes algo de remordimiento por ello?» El filo del arma se acercó más a su cuello. Pero entre esta presión, él no se daría por vencido. No dijo nada, y valientemente miró a los ojos a su oponente. Tal vez fue gracias al breve enfrentamiento que tuvo con aquella vampiresa que no flaqueó a pesar de estar tan cerca de la muerte. «Ustedes jamás podrán ganarme. El bien jamás caerá ante las fuerzas del mal. Les di una opción, pero no hicieron caso a la advertencia. Mi voluntad es fuerte, y jamás seré derrotado por los sirvientes de los no muertos». Oír esto lo desconcertó. Ya lo había oído antes, pero creyó que se trataba de una equivocación. Que tal vez había oído mal. ¿Qué clase de broma es esta?, pensó confundido. ¿A qué se refería con sirvientes del mal o de los no muertos? No lo entendió, pero su mente pasó por varias líneas de pensamientos. Durante esto, un grito salvaje se oyó. Era el 10º asiento que había vuelto por una revancha. Pero el aventurero, cuya cara estaba oscurecida con una expresión de enojo que se iba incrementando poco a poco, dijo mientras observaba a aquel musculoso guerrero acercarse: «Nada me detendrá de obtener mi venganza. Ustedes son nada contra mí, nada se interpondrá en mi objetivo. Nada impedirá que asesine a Ainzo o Algon», lo dijo con un grito lleno de furia, levantando al mismo tiempo el arma que sostenía. Y al instante, se desplegó una brillante columna luminosa amarilla, que se extendió varios metros al cielo. Era casi imposible ver el final. Los que presenciaron esto se sorprendieron, hasta el mismo musculoso hombre, que se detuvo para mirar asombrado aquella técnica que solo podía ser ejecutada por un ser divino. Y en ese momento, la persona que ahora ejercía un gran poder, dijo, ahora con un tono carente de cualquier emoción: «Ataque definitivo. Corte que dividirá al mundo», desplegando su ataque sobre aquel musculoso hombre. El estruendo fue potente, resonando intensamente a la distancia. El suelo tembló con una magnitud demasiado alta, nadie pudo mantenerse en pie. Una gran fila de polvo se elevó esparciendo rocas y tierra por el cielo, como consecuencia del poderoso ataque que cortó al mundo. El ataque fue devastador. Una gran grieta se extendía por varios kilómetros, era difícil ver su profundidad y hasta dónde se extendía. Frente al aventurero, la tierra había sido dividida en dos, así como el cuerpo de aquel musculoso hombre.
cuyas mitades estaban a cada lado de la grieta recién formada. Estaba sorprendido. No creía lo que veía en sus ojos a pesar de tenerlo frente a él. ¿Era esta esa clase de poder la que podía ser ejercida por esa arma? Él conocía el ataque que podía ocasionar el sexto asiento de la escritura negra. Un ataque imbloqueable que era un peligro para cualquiera. Sin embargo, no creyó poder ver algo a esta escala. Este era el poder que solo aquellos seres de leyenda podían ejercer, los 6 grandes dioses. Y algo que solo aquellos con herencia divina podían realizar. Hasta ahora solo había habido un caso en el que eso había sido posible. Su carta del triunfo era la única capaz de algo así. Tenía que haber un error. Los demonios u otros seres eran incapaces de portar las armas legendarias. Estas armas en sus manos eran peligrosas. ¿Pero qué era este demonio, o siquiera, lo era? Se dijo el capitán de la escritura negra aturdido por lo presenciado. Nada podrá detenerme. Ya sean bestias, demonios, no muertos. Incluso ejércitos enteros. El rey hechicero solo será otra víctima en la lista de individuos que se atrevieron a meterse conmigo. El hombre más fuerte del mundo. No descansaré hasta desaparecerlo a él y sus sirvientes. Erradicaré el mal en este mundo. Estas palabras las oyó el capitán de su oponente, quien volvió a apuntarlo con el arma legendaria. Y tras escuchar eso, se dijo con reproche: mentira. Tú eres uno de sus sirvientes. No dejaré que me engañes, no eres más que un demonio disfrazado. Se dijo eso a sí mismo, ya que sus palabras sonaron tan convincentes que estaba a punto de creerle, recordando aquellas conversaciones que tuvieron juntos, y esa amistad que se había formado entre los dos. Pero se mentalizó a sí mismo, ya que no importaba. Tenía una misión que debía cumplir. Y lo principal era recuperar el arma del sexto asiento, a como dé lugar aunque muriera en el intento. Y con esa convicción, tomó el filo del arma con ambas manos sujetándola con firmeza, y procediendo a decir retándolo: yo también. Nada me detendrá de cumplir mi objetivo. Y por estas palabras, el aventurero mostró una expresión de asombro, ambos mirándose entre sí, como si fueran rivales predestinados. Y aunque era obvio que su momento había llegado, él no se dejó intimidar a pesar de estar a punto de morir. Y en el preciso momento, antes de que sea asesinado, el enemigo que lo tenía acorralado, fue embestido por una gigantesca bestia que pasó sobre él alejándose de su posición. El capitán habiendo sido liberado, inmediatamente se puso de pie. En sus manos sostenía el arma del sexto asiento. Y ya sea por suerte, había podido arrebatarla de las manos de su enemigo. Viendo cómo esa bestia se llevaba a aquel sujeto de gran poder, notó a un par de personas acercarse. Se trataba de los miembros restantes de la escritura negra. El cuarto, quinto y octavo asiento. El quinto, conocido como Quayese, dijo como a manera de informe: como lo indico, he hecho que Kaire se retire del campo de batalla. Así como reunir el cuerpo de nuestros compañeros caídos y sus armas, solo queda él, apuntando con su dedo el cuerpo partido en dos. Al oír esto, el capitán solo asintió. Él había dejado tanto al cuarto como quinto asiento protegiendo a aquella anciana mujer. Para cuando llegase a fallar como ahora, hacer que esa mujer se retire y no ponga en peligro aquel ítem legendario. Fue cubierto por un aura verdosa. Cualquier herida que haya tenido empezó a curarse. Prestó atención a la causante de esto. Era el cuarto asiento de la escritura negra, canto divino. Teniéndola presente aquí, había algo que quería preguntar para asegurarse. Dime, ¿qué sientes de aquel tipo? ¿Crees que sea un demonio? Lo dijo, ya que ella era la más sensible ante estas criaturas. Oyendo como respuesta lo siguiente: no estoy segura. Desprende un aura sagrada muy poderosa. Al menos, un demonio no es. Ninguno de mis ataques basados en fe es efectivo contra él. He lanzado algunos, pero no tienen efecto. El capitán pensó por un momento, en ese momento recibiendo su lanza de parte del octavo asiento quien la había recuperado. Recordando algo más, preguntó: ¿obtuviste las armas de ese tipo del cadáver de Tenjo?
Esta fue una orden que le había dado al quinto asiento antes de que el segundo asalto iniciara. Y en respuesta, el quinto asiento con una cara de vergüenza dijo: «Trate. Pero no pude hacerlo. Sus armas son imposibles de robar. Al sostenerlas mucho tiempo, me causaron un dolor insoportable al tacto, casi como si estuviera sosteniendo metal caliente». El capitán se maldijo: hubiese sido bueno tener nuevas armas de esa calidad tan alta. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Es obvio que su captura ahora es imposible, aún así continuaremos. Oyó de parte del quinto asiento, quien era el más perspicaz del grupo. El capitán lo pensó rápidamente, era obvia la decisión. Con la anciana habiéndose ido, era inútil seguir. Continuar solo sería arriesgarse, pensó devastado. No tenían posibilidad, solo tendrían que dejárselo a ella, su carta del triunfo. Por lo que con eso en mente, dijo para todos ellos a modo de orden: «Nos retiramos». Un fuerte rugido fue soltado en su cara. Pero antes de que fuera devorado, el aventurero había detenido a pura fuerza bruta las mandíbulas que iban a destrozar su carne. La imagen presente era casi ridícula. La bestia era un león de casi 4 metros de alto, una criatura invocada de nivel 70 con una fuerza descomunal y alta resistencia a ataques físicos. Ambos estaban enfrentados, eran como dos bestias salvajes luchando por territorio. Ambos demostrando su superioridad sobre el otro con pura fuerza bruta. Pero el gran león palidecía en contra de su oponente, quien con pura fuerza lo levantó y procedió a arrojar hacia un lado con una facilidad que parecía absurda. Seguido a ello, su atención fue rápida hacia sus oponentes, había estado pendiente de su conversación todo este tiempo con sus sentidos, comentando en un tono frío por eso último que oyó: «No permitiré que escapen». «Asesino en las sombras», dijo al activar su técnica, siendo cubierto por una tenue aura negra, y sumergiéndose en su propia sombra proyectada por el brillo de la luna. El fuerte impacto ocasionado por la caída de aquella bestia invocada, hizo que los miembros de la escritura negra se pusieran en alerta. Miraron en todas direcciones, pero ya no lo veían por ningún lado, algo que los hizo sentir como débiles presas acosadas. Pero en ese momento de tensión, una voz que sonaba casi angelical se oyó trayéndoles tranquilidad. Cada uno de los presentes fue cubierto por un aura blanca que les brindó protección contra el mal y cualquier otro tipo de estados, así como mejoras. Era el cuarto asiento, Canto Divino. Ella no poseía muchas magias ofensivas, pero brindar soporte era algo en lo que se especializaba. Así que tras lanzar magia protectora con su canto, que era un deleite para los oídos, procedió a preguntar con preocupación: «¿Se encuentran bien?». Ella era la más dócil del grupo, que mostraba verdadera preocupación por sus compañeros. Y notó que todas las miradas estaban sobre ella, observándola con miradas de preocupación. Aún no sabía lo que ocurría, hasta que oyó unas palabras en su oído que parecían ser susurradas por la muerte. «Es una lástima. No pareces ser malvada». Siendo testigo como una mano atravesaba su pecho, pero no hubo dolor. Había sido tan rápido que a su cerebro le había costado procesar lo que ocurría, hasta que la inconsciencia la invadió y se desplomó en el suelo muerta. Los sujetos restantes se habían sorprendido por la facilidad con la que había llegado hasta ellos. Se tensaron un poco, y lamentaron su reciente pérdida. Pero su enemigo no los atacó de inmediato. Su atención estaba en la mano empapada de sangre. Parecía culpable, oyéndose el rechinar de sus dientes como de angustia. ¿Acaso estaba afectado por esta muerte? ¿Sentía culpa? Fue lo que pensó el capitán por un momento. Pero nada de eso importaba en una batalla. Fue rápida su reacción, activando uno de sus ataques. «Estocada del campeón», dijo mientras se movía a una alta velocidad y atacaba con gran precisión. Pero, fue detenido su ataque como ya esperaba. Su frustración creciendo por sentirse impotente, así que no se detuvo con solo eso. Estaba lo suficientemente cerca. Arremetería de cualquier manera. Y con toda su fuerza, habiendo sido incrementada con todas sus habilidades de mejora, a puño limpio, y fue a propinarle un golpe en la cara a base de su frustración.
haciendo que su oponente retrocediera un paso por el impacto, aunque el impacto se oyera potente. Pero al instante se arrepentiría de esta decisión, ya que la expresión fría de su enemigo se enfocó en él, sintiendo una gran presión capaz de aplastarlo. Y como retribución de su previo acto, un fuerte golpe impacto en su cara, proporcionado por una fuerza descomunal. Casi sintió que eso solo bastaría para arrancársela, siendo aventado muy lejos sin poder detenerse. Apenas eso ocurrió, el octavo asiento también atacó. Aunque él no poseía ataques ofensivos, ya que su fuerte era la defensa, pero aún así atacó con una gran embestida de su escudo lleno de púas. Ya había preparado su ataque ni bien lo vio, potenciándose a sí mismo con artes marciales de mejora. Y ya sea porque su oponente haya sido tomado por sorpresa, o porque no tenía una postura adecuada, logró aventarlo con fuerza y hacerlo rodar por el piso. Sin embargo, este se logró detener clavando su mano al suelo como ancla. No se veía nada contento por esto, el ceño fruncido en su rostro era prueba de ello. Procediendo a decir con un tono irritado: «Imbécil, espero que estés preparado», con ello corriendo a una alta velocidad. Cedran colocó su escudo de torre preparándose para el impacto. Y como si fuese papel, la mano de su enemigo atravesó su escudo, oyéndolo decir con un tono hostil: «Demasiado frágil», siendo su escudo arrancado por una descomunal fuerza. Protegiéndose con el otro, ya que recibió una patada que lo arrojó del lugar con una fuerza absurda. Rodó por el piso en varias ocasiones por aquel golpe, siendo detenido por algo que impactó en su estómago. Era su enemigo, que lo miró fríamente. Cogiendo su escudo restante, empezando a jalar con una presión descomunal. No pudo contener su grito, tiraba con todo y su brazo incluido, sentía como sus tendones se estiraban hasta romperse, su carne desgarrándose, su brazo ahora lucía más largo que antes. Y al ver a su rostro, vio como se le formó una ligera sonrisa que mostraba su naturaleza cruel. Su brazo estallando en sangre al ser arrancada, desprendiéndose del ítem y cayendo a un lado. Ahora el escudo estaba en posesión de su enemigo, que tras oír sus gritos dijo de manera fría: «Eres ruidoso. Cállate», y sin piedad alguna, con el mismo escudo que había tomado, desató su salvajismo reprimido. Golpeó una, otra y otra vez la cabeza de este hombre con el escudo de púas con mucho salvajismo y brutalidad. Estaba desatado, como si toda esa sangre hubiese despertado algo en él, notándose un tono carmesí en sus ojos. Quien viera su rostro en este momento lo señalaría y llamaría monstruo. Pero aquella escena no se prolongó por mucho tiempo. Tras casi un minuto, el escudo de púas cayó hacia un lado empapado de sangre. La cabeza del desafortunado había quedado hecho puré, oyéndose además una respiración gutural, casi como el que haría una bestia. El aventurero, quien había desatado su salvajismo reprimido, se quedó mirando la escena con la cabeza baja. Y tras verse las manos, ahora habían crecido garras de sus dedos, sujetándose su rostro rápidamente. Parecía estar sufriendo, o como tratando de no vomitar. Pero, solo se cubría para no ser visto. Ahora, sus ojos eran carmesí, y sus colmillos sobresalían de sus labios, mostrando lo que era en realidad. Pero mientras eso ocurría, la bestia de hace un momento volvió para continuar con el ataque. Se acercó a una alta velocidad, soltando un fuerte rugido que aturdiría a cualquiera, pero, el aventurero solo lo sintió como una pequeña jaqueca, que hizo que su humor empeorara. Apuntando sus manos hacia un lado, y como si fuesen atraídos por una fuerza magnética, sus armas que se encontraban en un charco de sangre no muy lejos de ahí, volaron hacia su propietario, quien al ver cómo esa bestia saltaba para despedazarlo, balanceó sus armas en un giro de 180 grados, liberando un poderoso corte rechazando el ataque entrante. La bestia retrocedió por el impacto, estaba aturdida y herida. Sin embargo, el aventurero de Reestice no se quedó satisfecho con solo eso. Soltando un grito que parecía bestial, saltó sobre la bestia clavando sus filosas armas en su cabeza, empezando a dar una continua ráfaga de puñaladas. Fue brutal cada uno de sus movimientos. La bestia se sacudía para quitárselo, su resistencia era increíble. Pero el aventurero se aferró a su mandíbula para darle fin.
Y con brutalidad, se la arrancó de un solo golpe matándola de inmediato, desplomándose esta sobre el suelo dispersándose en luz como la bestia invocada que era. No puede ser. Mi bestia más poderosa fue derrotada. Ese monstruo tendrá alguna debilidad. Fue lo que dijo el quinto asiento a cierta distancia. Era el más sensato de todos, en el momento preciso se había retirado, pero no por cobardía. Ahora, estaba reunido con su capitán, quien fue lastimado por aquel brutal ataque. Pero logró recuperarse por algunas pociones que tenía. En ese momento oyéndolo decir con cierta tensión en su tono. Dudo que nos deje escapar. Pero al menos, la anciana Kaire ya ha escapado. La protección del ítem es indispensable, dijo el capitán mientras se ponía de pie, y observaba atentamente a su oponente que se acercaba con un lento caminar. Capitán, pero ella, ¿por qué aún no ha aparecido? Es obvio que esta batalla ya está perdida para nosotros. Al oír esto, el capitán dijo con decepción. Ella probablemente esté esperando a que todos seamos asesinados para recién entrar en combate. No querrá estorbos. Pedirle su ayuda en este momento solo será molestarla. Y si no nos asesina él, probablemente lo hará ella una vez acaben las cosas. Lo recomendable ahora, sería que tú escapes. Tengo ciertas dudas ahora. Llévate el cuerpo de los caídos con tus criaturas convocadas. Yo lo detendré por el momento, creo que puedo resistir un par de sus golpes por lo menos. No te preocupes por mi cadáver, lo más probable es que Muerte Segura se encargue de llevarlo de vuelta a la capital una vez haya caído. Porque, en este momento tengo dudas de siquiera ella será suficiente para matarlo. Lo principal ahora es asegurar el éxito de la misión secundaria. Debo causarle el daño suficiente para darle a ella la mayor ventaja posible. Por lo que puedes marcharte y asegurar la supervivencia de los cuerpos recolectados para su futura resurrección. Porque esta parte del plan es un completo fracaso. Aunque, antes de eso, necesito que hagas algo por mí. Cubre tu escape con alguna distracción, y me brindes una oportunidad de asestarle un ataque certero. Quiero que lo abrumes con números, con el mayor que puedas. En todo el caos generado aprovecharé la oportunidad. Oyendo esto de su capitán, no dijo nada y se limitó a obedecer. Se concentró, y todos los anillos en sus dedos brillaron con una luz mágica. El aventurero que caminaba con una postura confiada, se detuvo por un temblor repentino. Mirando a su alrededor notando cómo pequeñas dunas de tierra empezaban a crecer de repente. Fueron varias, que tras alcanzar cierta altura se rompieron, saliendo hormigas de 1 metro de alto en un continuo ciclo que parecía no detenerse. Primero fueron cientos, que creció hasta convertirse en miles. En poco tiempo habían alcanzado un número impresionante. Eran de todas las formas y tamaños. Un ejército de hormigas cuyas mandíbulas podían romper el metal. Empezaron a rodear al aventurero, quien ante la vista, apartó su mirada de estas criaturas enfocándose en el responsable. Deteniendo su mirada en el invocador, quien al sentirla se puso nervioso, y procedió a dar la orden de ataque. El quinto asiento sabía que esto no le haría nada a ese tipo, varios de sus compañeros podían deshacerse de estas criaturas, pero su intención no era derrotarlo, solo seguir órdenes. Así que con eso hecho, procedió a retirarse, mientras el capitán de la escritura negra asumía una postura de combate y se preparaba para ejecutar su siguiente técnica. Como un enjambre, todos los insectos convocados se abalanzaron sobre el hombre, quien no asumió ninguna postura defensiva. Lo mordían en cada parte de su cuerpo, pero esas mandíbulas que podían cortar el metal no atravesaron su carne, como si estuviese hecho de un material aún más duro. Una tras otra se conglomeraban en ese punto que crecía en tamaño tras pasar el tiempo. El aventurero estaba imperturbable, no se le veía preocupado al ser atacado por tal cantidad abrumadora. Hasta el punto de formarse una montaña de insectos que se veía repugnante. El quinto asiento que se alejaba, ante la vista, creyó que tal vez lo lograría. Su confianza estaba en su líder, y eso sería suficiente para distraer a ese tipo, pensó con cierta esperanza. Pero con potencia. Cortados en varias partes.
Muchos insectos salieron volando por un ataque arremolinado, teniendo al aventurero como centro, quien en medio de esa carnicería, asumió una pose de ataque. Su postura era baja, casi como un depredador a punto de lanzarse contra su presa para atacar, teniendo su vista fijamente en su objetivo. Lo de hace un momento había llamado su atención. El quinto asiento miró hacia la dirección donde estaba su oponente con cierta curiosidad, viendo en ese momento esa postura que le hizo recordar al que hacía su hermana Clementine cuando iba a ejecutar a un oponente, deteniéndose un momento por la impresión. Fue rápido. Salió disparado a una alta velocidad. Los insectos en su camino fueron apartados con violencia, era una fuerza inamovible que no podía ser detenida por nada. Y en un parpadeo, ya estaba frente a él. El quinto asiento no pudo hacer nada, todo había sido demasiado rápido que le costaba reaccionar. Oyendo a su oponente decir con un tono frío: "Segador final", blandiendo sus armas que desprendieron una luz muy brillante y cegadora. Cortes luminosos salieron con gran potencia. El ataque fue certero, oyéndose un sonido repugnante. En 3 partes su cuerpo fue cortado, los trozos cayendo al suelo en un charco de su propia sangre. Había muerto abruptamente sin ninguna oportunidad de salvación. Y por ello, las criaturas invocadas se dispersaron en luz, tras su invocador ser asesinado. El capitán no pudo hacer nada. Se sentía tan frustrado en este momento, que sus manos se apretaron por el sentimiento que ahora invadía su cuerpo. Era un fracasado. Ninguno de sus planes había tenido éxito, sus misiones habían sido fracasos. ¿Era así de inútil? ¿O simplemente estaba en el lugar incorrecto con el oponente incorrecto? Oyó pasos detenerse. Y frente a él, estaba su oponente que lo miró de manera inexpresiva. Maldita sea, era lo que se decía una y otra vez en su mente. Cada uno de los miembros de la Escritura Negra había sido asesinado, y él no pudo hacer nada para remediar la situación. Él, que era el líder y más fuerte de ellos, ¿merecía siquiera ser llamado el líder de esta fuerza de élite? Se cuestionó a sí mismo por la impotencia y frustración. No había algo más lamentable que él en este momento, se lo dijo con severidad. ¿Qué debería ser ahora? Sintió la presión emanar de su oponente que fue aplastante. Tenía miedo. Pero, tenía que enfrentarlo. No seguiría avergonzándose a sí mismo. Y en ese momento, ya sea por coincidencia, notó la presencia de alguien a cierta distancia. Miró de reojo, y entonces la vio, observando lo que acontecía con cierta sonrisa divertida en su rostro. Por la situación, y lo frustrado que se sentía en este momento, él no pudo evitar decirse en su mente: "Maldita perra. Si salgo vivo de esta juro que te mataré con mis propias manos". Fue su frustración e impotencia que lo hizo decir eso, ya que esto no hubiera terminado así si ella hubiese participado desde un principio. Era lo que creía. Eres el último. Todos están muertos. Este es el final. ¿Te arrepientes de algo, sirviente del mal? El capitán solo chistó los dientes con molestia ante las palabras de su enemigo, porque no sabía por qué ese demonio seguía insistiendo con eso. Por lo que decidió ignorar, asumiendo una postura de batalla. Y de manera hostil, dijo las siguientes palabras: "Demonio. Aunque mis compañeros hayan caído, no lo hará mi voluntad. Te derrotaré aunque me cueste la vida. No temeré a la muerte". Esas eran sus palabras finales llenas de convicción. Ambos se quedaron en silencio. No había nada más que decir. A este punto hablar era inútil, sus armas lo harían por ellos. Solo se observaban entre sí con mucha atención. Y para darle fin, mostrar la resolución de ambos. Al instante, aquellos guerreros se desvanecieron en un parpadeo de velocidad, chocando sus armas que resonaron con un chillido metálico.